Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con esta clase que forma parte de nuestro módulo 2 de nuestro curso para formar responsables oficiales de protección civil institucionales. Habíamos mencionado en una sesión previa que existen metodologías de riesgos varias, pero que conforme a la normatividad con la que contamos y que debemos de observar en la Ciudad de México, básicamente lo hacemos a través de lo desagregamos de dos maneras como lo mencionamos. Uno, hacemos análisis de riesgos al exterior de nuestro inmueble, como lo mencionamos a 500 metros, y que la herramienta que vamos a utilizar en este caso para las personas que habitamos o los funcionarios públicos que habitan la Ciudad de México, que es el objetivo, lo hacemos a través del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, que ustedes pueden encontrar, como ya habíamos mencionado, en la página de esta secretaría. Eso es a 500 metros y ya nos explicaron las principales herramientas y características de este poderoso instrumento que es el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Para el resto de la República no lo vamos a usar. Si vivimos en la Ciudad de México, podemos utilizar otro que es el Atlas Nacional de Riesgos, si así conviene a nuestros intereses o en otros estados de la República. Para los riesgos internos vamos a ir viendo más adelante, vamos a utilizar las siguientes metodologías. Para cualquier peligro o amenaza que nosotros determinemos en nuestros inmuebles, excepto que sean incendios, menos los incendios, vamos a utilizar la metodología de Mosler, que es la primera que vamos a revisar, para riesgos internos. Y para el caso del fenómeno de los incendios, vamos a utilizar dos metodologías. La metodología que viene en el apéndice de la norma oficial mexicana 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la metodología se llama en realidad Método Simplificado de Evaluación de Riesgo de Incendio, que el acrónimo es MESERI, que es una metodología que la publicó una aseguradora que es MAPFRE en España. Vamos a ver algunas adecuaciones de esta metodología para que pueda ser funcional o sea aplicable para el caso de la Ciudad de México. Muy bien, vamos a ver. Entonces, lo que acabo de mencionar yo, lo pueden ustedes ver en la lámina, el Mosler para cualquier riesgo, excepto para incendios, ya que para determinar el grado de riesgo de incendios, utilizamos la metodología de la Secretaría del Trabajo y el MESERI. Muy bien, vamos a ver. La metodología de Mosler, nosotros la dividimos la forma en que está construida la metodología la divide en 4 fases que podemos ver en la lámina, y la primera corresponde a la definición del riesgo. Es el primer paso. ¿Cómo vamos a definir nosotros el riesgo? La siguiente es el análisis del riesgo tal cual, del que nosotros hayamos identificado. Necesitamos realizar un análisis conforme a unas variables que vamos a ver más adelante. Una vez que hacemos esto, tenemos que hacer los cálculos, que es muy sencillo en realidad. Lo que tenemos que hacer básicamente son operaciones de aritmética para realizar evaluación del riesgo. Bueno, y los cálculos finalmente, ¿no? Respecto a una tabla que nosotros recibimos. Muy bien. Primer fase de esta metodología: la definición del riesgo. Para poder lograr ello, lo primero que nosotros tenemos que decir es cuál es el bien y cuál es el daño que se puede causar a este bien cuando ocurre algún incidente. Hemos también ya mencionado previamente que nosotros manejamos aquí indistintamente emergencia o incidente como sinónimos, aunque sabemos que para la normativa nacional el incidente no corresponde bien, pero cuando nosotros hacemos la mención a incidente, estamos hablando o haciendo referencia a la ocurrencia de cualquier peligro o amenaza que se materialice. ¿Cuál es el bien y cuál es el daño? Bueno, mencionemos, por ejemplo, solamente para poder ir perfilando este concepto de la definición del riesgo, pensemos en que cualquiera de los inmuebles donde ustedes trabajan, de las dependencias, de diferentes dependencias que participan en este curso, pues tienen bodegas, y estas bodegas están en sótanos o en plantas bajas o en niveles de estacionamiento que están por debajo del nivel de la calle,
y que son susceptibles que ante la lluvia e inundaciones se inunden también. Entonces, vamos a hablar de que nosotros tenemos aquí nuestros archivos que están vigentes, pueden ser archivos muertos o archivos vigentes que vamos almacenando, o materiales, producto terminado, folletería, en fin, una serie de elementos que pueden estar en estas bodegas. Ese es el bien. Yo voy a poner ejemplo, nuestros archivos. Y en el caso del edificio que actualmente ocupa esta secretaría, bueno, nuestro almacén donde tenemos resguardados estos archivos está en el estacionamiento, pero este estacionamiento está por debajo del nivel de la calle. Quiere decir que ante una inundación es susceptible de que también esta inundación llegue hasta nuestro archivo. ¿Cuál sería el daño de este bien que estamos definiendo? La pérdida, la destrucción y la pérdida de estos archivos. Entonces, ese es el bien y el daño que yo veo a consecuencia de lluvias que sean torrenciales, que causen inundaciones y bueno, se produzca eso. Esa es la manera en que un ejemplo en que nosotros tenemos que empezar a definir cuál es el bien, cuál es el daño en la ocurrencia, como a consecuencia de qué. Sería la primera parte. Ahora, dentro de la segunda fase, que es nuestro análisis del riesgo, necesitamos que tenemos una serie de variables donde a criterio, y debo de mencionar aquí, recuerden que habíamos mencionado en una clase previa que la percepción del riesgo lleva un alto componente subjetivo. Esto depende de mi formación propiamente como tal en la materia de gestión del riesgo o en la materia de protección civil, sobre la cantidad de capacitación y el ejercicio de estas habilidades que he obtenido a través de la capacitación, a través de realizar actividades en materia de gestión del riesgo y de protección civil. ¿Qué estoy diciendo? Que diferentes personas en diferentes inmuebles, o incluso, corrijo, en el mismo inmueble, dos personas realizando el mismo ejercicio, ¿no?, de este análisis, de dar puntajes a estas variables que vamos a ver más adelante, puede variar. O sea, dos personas en un edificio obtener una diferente evaluación del riesgo utilizando la misma metodología, y esto es inevitable. Esto es inevitable porque, repito, soy enfático, la percepción del riesgo funciona así, es subjetiva. Dentro de esta identificamos las variables y el análisis de los factores obtenidos, como vas a ver en la lámina que sigue. Estas funciones, estos criterios de función se denominan o se encuentran en la literatura como escala Penta, porque van numerados del 0, del 1 al 5, no existe 0, del 1 al 5, y donde nosotros en este primer criterio, que es el criterio de función, es decir, las consecuencias negativas o daños que pueden alterar las funciones de una dependencia, las actividades de una dependencia, y donde esto tenemos que sea muy levemente, recibiendo un puntaje de 1, y el caso contrario, que sería muy gravemente, el puntaje de 5 con las fases intermedias que vemos. Nosotros, conforme a nuestra valoración, a nuestra pericia, para poder hacer la determinación del riesgo, le vamos a otorgar una calificación a este criterio F, que es el criterio de función. Es decir, qué tan gravemente se pueden ver afectadas las funciones que ustedes realizan en sus respectivas dependencias como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno perturbador. Siguiente, por favor. En esta es nuestro criterio de sustitución. ¿A qué se refiere esto? Que si como consecuencia de que se haya producido un daño sobre un bien, este bien, ¿qué tan fácilmente puede ser sustituido? ¿Qué tan fácil puede ser sustituido? Para ello vamos a poner, por ejemplo, pensemos en el Archivo General de la Nación, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, que ocupa el edificio de la penitenciaría de Lecumberri, donde se guardan documentos, archivos de muy alto valor social e histórico. Por ejemplo, dentro de eso se encuentran los archivos históricos de la independencia, de la guerra de reforma, de la independencia, donde la pérdida
de estos documentos por la razón que fuera. Pensemos en un incendio que tiene la capacidad de causar tal daño que se quemaran todos estos expedientes. Prácticamente la reposición de estos bienes es algo irrecuperable, es algo que no se puede sustituir. Entonces, en ese caso, con este ejemplo que estoy mencionando, la calificación que yo le otorgaría con mi percepción del riesgo es 5, porque ese bien no se puede sustituir, o sea, sería imposible sustituirlo, generar nuevamente estos expedientes históricos. Y así, cada uno de los que tenemos, por ejemplo, el daño a un vehículo como los que tienen todas las dependencias, que se viera afectado, que tuviera un choque. ¿Qué tan fácil puede ser sustituido un vehículo? Bueno, aquí va a depende de algunos conceptos como la capacidad de inversión, la capacidad de parque vehicular, pero que sin duda un vehículo es más fácilmente sustituible con el ejemplo previo que estaba yo mencionando. Por esto, bueno, cada uno de ustedes lo va a determinar en sus respectivos inmuebles con las características particulares de los mineros. Vamos a ver el siguiente criterio. El siguiente es el criterio de profundidad, y a esto a lo que hace referencia es que la ocurrencia de una emergencia, de un fenómeno perturbador, ¿qué tal socialmente, emocionalmente, psicológicamente, qué tanto impacto tiene sobre los habitantes? Tenemos un claro ejemplo en el fenómeno con la declaratoria de emergencia que dijo o que emitió la Organización Mundial de la Salud hacia finales de marzo de 2020, bueno, durante el mes de marzo de 2020, y cuando el gobierno de la República también emite una declaratoria de emergencia, y así en los respectivos estados. Las consecuencias de este fenómeno perturbador, que por sí, como todos sabemos, es muy grave, las consecuencias económicas, sociales, que ha tenido no solamente sobre México, sino sobre todo el mundo. Este fenómeno de una pandemia, que era algo que no habíamos experimentado, por lo menos en estas generaciones, ni en el siglo previo, ¿qué tanto impacto causaron sobre la población? Y tenemos como resultado, se está documentado, las afectaciones a la salud mental de las personas por las cuestiones de aislamiento, de confinamiento, de familiares muertos o enfermos durante la pandemia. Y no solamente eso, vimos también, hay estudios suficientes que muestran que durante este confinamiento creció la violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia los menores de edad tuvo un incremento. Entonces, este tipo de situaciones, el impacto, la profundidad en el estado emocional de las personas, de manera social, de manera psicológica, es lo que nos está midiendo en este criterio, y que nosotros vamos a calificar igual utilizando nuestra escala Penta del 1 al 5, conforme a nuestra percepción del riesgo. Continuamos. Nuestro siguiente criterio que tenemos es el criterio de extensión, es decir, geográficamente, ¿cuál fue el impacto sobre el bien, el daño que se causó sobre el bien geográficamente, qué alcance estuvo? Y dentro de esto tenemos el primero, que sea de carácter o a nivel individual. Con esto de individual hace referencia a una sola institución, a un solo edificio, a una sola unidad económica, por ejemplo, a un grupo de individuos o individuos. Esto sería el alcance que tenemos, ¿no?, del daño sobre un bien. El otro es que sea de carácter local, que tengamos, por ejemplo, un municipio afectado, ¿no?, solamente una alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, que sea local, o la Ciudad de México, que tendremos también de carácter que fuera local, solamente para la Ciudad de México. El siguiente es que sea de carácter regional, una situación geográfica que abarcara más estados, por ejemplo, la zona del Golfo, la península de Yucatán, en fin, la península de Baja California, la costa del Pacífico. Bueno, esto sería el carácter al alcance regional. El otro es que sea de carácter nacional, todo el país está impactado, el daño sobre el bien alcanza a nivel nacional. Y el otro es que sea de carácter internacional. El ejemplo más claro que tenemos, o dos ejemplos para ver una parte y otra,
es el caso de la pandemia por COVID-19, tenemos un impacto de alcance mundial. Sin duda tenemos afectación en la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México, en México, todo el continente americano, pero este impacto es a nivel mundial, ¿no? Entonces la calificación sería 5 para este ejemplo. Y si tenemos solamente una unidad económica, pensemos un mercado que a consecuencia del uso incorrecto o falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas se incendiara, pues tenemos la afectación o el daño que se causa sobre el bien a nivel local. Esto se refiere o hacemos referencia al criterio de extensión. Vamos a ver el siguiente. El siguiente que tenemos es nuestro criterio de agresión. En este criterio de agresión, a lo que hacemos o la que hace referencia esta metodología, es qué tan probable que este riesgo, o sea, la afectación, el daño sobre el bien, llegue a ocurrirse. Y aquí tenemos nuestra escala Penta, y esto sí requiere mayor pericia, y es recomendable que el responsable oficial de protección civil no realice de manera individual, no solamente este criterio, sino todos los previos que tenemos, para poder hacerlo en conjunto, por ejemplo, con los integrantes del Comité Interno de Protección Civil, y dentro de este Comité Interno de Protección Civil, que estuvieran, por ejemplo, incluidos o que participen de manera activa las personas de mantenimiento, que son, por la actividad que realizan, conocen perfectamente los sistemas de todos los inmuebles, o las personas responsables de almacenes donde se resguarden, por ejemplo, o haya materiales peligrosos. En fin, entre más personas participen para poder calificar esto, perderíamos o se quitaría ese sesgo de subjetividad para que yo pueda dar las calificaciones a cada uno de estos criterios. Entonces es conveniente que ustedes, todas y todos ustedes como futuros responsables oficiales de protección civil institucionales, lo hagan en colectivo para tener calificaciones menos subjetivas, ¿no? A esto se refiere. Y nuestro criterio de vulnerabilidad, que está muy familiarizado con el concepto que vimos cuando abordamos la teoría del riesgo en la gestión integral del riesgo, donde encontramos que la probabilidad de que se produzca el daño, o sea, que se genere, no solo el anterior a que se presente, es que se genere el daño, pues también lo vamos a calificar teniendo como que 1 sea muy baja, 2 baja, 3 normal, 4 alta o 5 que corresponde a muy alta. Bueno, una vez que tenemos hemos calificado o hemos evaluado nosotros, sugerimos fuertemente, repito, que sea de manera colectiva con más integrantes del Comité Interno de Protección Civil. Bueno, necesitamos obtener o hacer una serie de operaciones que en realidad son muy sencillas, son muy accesibles y que las vamos a ver todas ahorita en una tabla. Esta primera lámina que estamos viendo nos dice que necesitamos obtener un carácter del riesgo, que los hacemos con la letra C o con la variable C, que para ello, bueno, necesitamos obtener 2 variables también, que es la I más la D, la sumatoria, la suma de estas nos va a dar el carácter del riesgo. ¿Cómo se obtiene a su vez cada una de ellas? Bueno, pues esta I, que es la importancia del suceso, lo obtenemos realizando un producto, una multiplicación de nuestro criterio F por nuestro criterio S. Esta sencilla multiplicación nos da el valor de la importancia del suceso, o lo que queremos obtener de esa variable I. El D, la letra D, que son los daños ocasionados, lo vamos a obtener del producto de nuestros criterios P y E, que eran de profundidad y extensión. Recordemos, la sencilla multiplicación del producto del puntaje que nosotros hayamos obtenido aquí nos va a decir el valor de estos daños ocasionados. Entonces ya al realizar esta sencilla operación podemos obtener nuestro carácter del riesgo haciendo la suma, una suma sencilla,
de I más de la importancia del suceso más los daños ocasionados. Bueno, ahora tenemos también que determinar el cálculo de la probabilidad y que esta la identificamos para hacer nuestra tabla de cálculos con la letra P, ¿no? P de papá, para lo cual necesitamos obtener, para determinar esta probabilidad, necesitamos nuestro criterio A y multiplicarlo por nuestro criterio B, ¿verdad? Que eran los criterios de agresión y de vulnerabilidad. El puntaje que nosotros hayamos otorgado a cada una de ellas, pues la sencilla multiplicación de ellos nos va a dar la probabilidad. Y la cuantificación del riesgo, ya que hice estos dos, pues ya puedo determinar o dar la calificación de un peligro en particular como calificación de evaluación del riesgo, que es solamente multiplicando el valor que obtuve en la letra C más el valor que obtuve en nuestra probabilidad. Bien, esta tabla, este ejemplo que estamos viendo es un ejemplo que no sabemos quién le puso, solamente es un sencillo ejemplo para que vayamos viendo cómo es que se obtienen cada una de ellas. Como podemos ver, está ahí, podrían ustedes quitar el tipo de riesgo y ponerle X, Y, Z, o sea, no importa en realidad ahorita el tipo de riesgo como aparece aquí en la tabla, puede ser cualquiera que ustedes encuentren o pueden ir pensando ustedes en sus respectivos inmuebles cuáles son aquellos que podrían considerar. Entonces vean que conforme a esta tabla que tenemos para facilitar el cálculo, lo primero que hacemos es agrupar por columnas nuestros criterios que vimos, el F, S, P, E, A y V. Y lo que colocamos a continuación abajo de cada uno de estos es la calificación que nosotros proporcionamos. O sea, el puntaje, esos puntajes ahí son inventados, no tiene ahorita, no es objetivo del ejemplo ver por qué se calificaron así, sino solamente cómo se van a obtener los números que aparecen a continuación. Entonces, ese fue nuestro análisis. Y después, como vemos en el recuadro que está pintado de color amarillo, o sombrado de color amarillo, tenemos la evaluación del riesgo y donde obtenemos que debemos de obtener primero recuerdan las variables de I, D y C y la probabilidad. Bueno, encontrábamos que la I se obtenía de multiplicar el producto de F por S, y entonces observemos que aquí otorgaron un puntaje en el ejemplo de 4 para el criterio F, de 2 para el criterio S, y el producto de eso, 4 por 2, es 8, que es el 8 que aparece abajo o en la casilla que está abajo de la letra I, que es el primer valor que estamos obteniendo. Después, para la D, de delta, tenemos que hay que multiplicar la calificación otorgada a P y a E, y reviso y veo que a cada uno de estos, en este ejemplo, le dieron 2 y 2. Entonces, solamente tengo que hacer esa sencilla multiplicación, que es 2 por 2, 4. Y vemos que entonces en la letra D está colocado aquí en el ejemplo el número 4, y después para obtener la letra C, igual el mismo proceso que hicimos de I y D, donde tengo ya en I que le dieron, obtuve un valor de 8, para D el 4, y la suma de estos, porque me está indicando que tengo que realizar esta suma, 8 más 4 es igual a 12. Entonces esa C se obtiene con los dos variables previos o valores previos que obtuve. Y por último, esa probabilidad la encuentro de hacer la multiplicación de los últimos dos criterios que me faltan, que es A y que es B, donde cuento que hay dos, le otorgaron 2 a cada uno, y para cada uno de estos, 2 por 2 son 4, le doy al 4. Y por último, la última operación aritmética básica, aritmética de primaria incluso, que tengo que realizar, es hacer la multiplicación del valor que obtuve en D, en C, y la probabilidad. Y que veo que en el primero fue 12, como podemos apreciar, en el siguiente es 4, 12 por 4 es igual a 48. Entonces, la clasificación, la evaluación del riesgo final
para este ejemplo que dice que es de inundaciones, lo tenemos en 48. Ahora, obtener el número 48, ¿cómo lo uso? ¿Para qué me sirve? ¿Contra qué contrasto el 48? Vamos a ver la siguiente lámina, donde lo que nosotros encontramos es una tabla donde hay unos rangos de valores para que nosotros determinemos si esta clase de riesgo es muy bajo o bajo, es normal, grande, elevado. Pueden encontrar ustedes en diferentes artículos alguna denominación o descripción ligeramente diferente, que podría ser muy bajo, bajo, normal, grande o muy grande. En esta tabla, como lo estamos planteando, es con la descripción que estamos viendo. Muy bajo, pequeño, normal, grande y elevado. Y con la calificación, entonces, vamos a regresar la lámina para ver el valor. Vamos a regresar nuestra lámina para que veamos el valor que obtuvimos y teníamos que es 48. Vamos a la siguiente lámina y entonces vemos que ese 48 entra del valor de evaluación del riesgo entre 2 y 250 y por lo tanto determinamos que el riesgo, en este caso de inundación, es muy bajo. Bueno, esta es la manera o la secuencia que tenemos que realizar para nosotros hacer la evaluación del riesgo utilizando la metodología de Mosler. Bien. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México.